Bueno, estamos esperando, buen día ante todo, esperando que se conecte todas las personas que están ingresando al aula en este momento. Y bueno, vamos a ir eh, comenzando entonces. Bueno, ya saben que estamos desde el mes de marzo, comenzando con el Ateneo País, en donde periódicamente hacemos presentaciones de las distintas residencias de Argentina. En este caso, nosotros planteamos digamos, quien quiera presentar voluntariamente un caso. Trabajamos durante unas semanas para coordinar acciones, días, fechas, etcétera. Y después cada equipo hace su presentación. En este caso, la residencia que nos va a hacer la presentación del día de hoy es la residencia de tocoginecología del Hospital Guillermo Rawson de San Juan. Y vamos a tener residentes de cuarto año y de primer año, la doctora Castro, la doctora Sanduay y la doctora Zapata Gil como presentadoras. Y va a supervisar el doctor Alejandro Sosa, que es quien lidera a este equipo, ¿no? Quiero aclarar que más allá de las personas que tenemos participando, hay varias residencias que se conectan, incluso mismo la del Rawson, hay varias personas conectadas, más allá de que figuran 116, 120 personas, hay bastantes más conectadas en un solo hub, para decirlo de alguna manera. Así que bueno, les damos la bienvenida, muy contentos de seguir adelante con el Ateneo País. Y bueno, le doy la palabra al doctor Alejandro Sosa, si puede hacer la presentación de su equipo. Buenos días. Ante todo, agradecer a usted, doctora Yamila, que nos ha dado una mano para conectarnos y a todas las autoridades de FASMA. Esto es muy importante porque también a todos los que están, digamos, todas las residencias de todo el país que están presentes, conectadas, y aquellos que no están en la residencia, porque creo que es un tema que va más allá de la residencia. Nosotros hemos presentado este título que es el cáncer de cuello uterino en embarazo, en donde la clase la hemos armado, la hemos partido, hemos visto todo lo que hemos hecho sobre este tema y un poco la presentación es acá la doctora Zapata, que es Valentina Zapata, que es residente de primer año, y tanto Noelia Castro y Micaela Sonday son residentes de cuarto año. Estamos muy motivados con este tema y esperemos que seamos claros en las cosas que vamos a transmitir. Y bueno, y van a surgir preguntas, seguro. Vamos a tratar de contestarlas y en honor al tiempo vamos a arrancar con la presentación. Valentín. Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar esta presentación, que es un reporte de casos con los objetivos de nuestro trabajo, que es principalmente exponer la conducta obstétrica y oncológica que fue adoptada frente a estos casos, que son cuatro, que tuvimos durante este año y en 2023 en nuestra institución, que es el Hospital Guillermo Rawson. Destacar la importancia crítica para tener un manejo multidisciplinario para esta patología, comparar los hallazgos diagnósticos de evolución clínica según la edad gestacional de la paciente, el estadio FIBO, el tipo histológico y la conducta que se tomó, y poder identificar oportunidades de mejora para estas patologías que son complejas, tanto a nivel médico como ético. Para hacer una breve introducción sobre la epidemiología, tenemos diagnosticados 4.500, aproximadamente 4.500 casos por año, ¿sí? Esa es la incidencia estimada de cáncer de cuello uterino durante el embarazo, ¿sí? De esta patología mueren aproximadamente 2.500 personas, ¿sí? Esas son cifras estimadas al 2020 por la IARC. Y sí, tiene muy baja prevalencia, por lo cual esto nos va a dificultar la realización de grandes estudios prospectivos. Con respecto, es un manejo complejo, el del cáncer de cuello uterino en el embarazo, porque esto requiere de un equilibrio entre lo que es la salud materna y el bienestar fetal. Por lo tanto, nos va a plantear un desafío que es estrictamente multidisciplinario, ¿sí? Llevado a cabo por oncoginecólogos, especialistas de salud mental, medicina del dolor,
etcétera. Bueno, esto es un gran desafío. Acá tenemos un gráfico sobre la tasa ajustada por edad por cada 100.000 mujeres, ¿sí? En Argentina encabeza Formosa con una tasa de 17,3 en cada 100.000 mujeres, ¿sí? De diagnóstico de cáncer de cuello. En el segundo lugar, Misiones con un 15 en 100.000. Y en tercer lugar, la provincia de Chaco con una tasa de 13,1. Nuestra provincia de San Juan presenta una tasa ajustada por edad de entre 8 y 10, ¿sí? En cada 100.000 mujeres. Y esto siempre se va a ver influenciado por los factores de riesgo, como lo que es la prevalencia del HIV, ¿sí? Y algunos determinantes socioeconómicos más amplios, como lo cual es la desigualdad de género y la pobreza. Yo soy la doctora Micaela Sandoay, residente de cuarto. Voy a hablar un poquito sobre la toma de decisiones. Esta toma de decisiones va a estar de acuerdo a que si se produce el retraso del tratamiento versus un tratamiento inmediato, estas decisiones las vamos a tomar en cuanto al estadio de la enfermedad, el estadio de los ganglios linfáticos, el subtipo histológico, la etapa del embarazo donde se realiza el diagnóstico y la decisión materna, que es lo más importante de continuar o no con el embarazo. Ahí has juntado un cuadro donde, dependiendo del estadio, digamos, el diagnóstico que hacemos, se va a establecer si es antes de las 22 semanas cierta toma de decisiones y conductas y si es después de las 22 semanas otra toma de conducta. Obviamente todo esto abordado por un equipo multidisciplinario. En cuanto al manejo por trimestre, si el diagnóstico es realizado en el primer trimestre del embarazo y es un estadio temprano de la enfermedad, se va a considerar proponer tratamientos quirúrgicos como tal vez realizar una conización, si la paciente desea continuar el embarazo, y en estadios avanzados se va a recomendar lo que es la interrupción del embarazo, pero siempre se va a, digamos, a tomar la decisión en conjunto con la madre, aportándole a nosotros todas las recomendaciones. En el segundo trimestre, en estadio 1, ¿sí? La opción quirúrgica también está disponible, la conización o tal vez una traquelectomía simple. Y en estadios más avanzados, estadio 2 a un estadio 4, la quimioterapia adyuvante, que es lo que venimos a contar que estamos realizando, la realización de la quimioterapia durante el embarazo a partir del segundo trimestre, ¿sí? Con cisplatino, paclitaxel, carboplatino, para estabilizar lo que es el tumor hasta la madurez fetal. Y ya en el tercer trimestre, el objetivo principal va a ser prolongar la gestación hasta la maduración pulmonar y la finalización va a ser por cesárea y el tratamiento definitivo, en el caso de que así se decida, que es la cirugía radical, se hace en el mismo acto quirúrgico. Esto es lo que venimos a contarles, un reporte de casos que tuvimos en el Hospital RAPS. Bueno, lo que nosotros hicimos fue recolectar estos 4 casos. El primer caso fue en 2023 y los siguientes 3 casos fueron este mismo año, en 2026. Los dos primeros, el segundo y el tercer caso fueron los que llamaron nuestra atención y los que incentivaron a generar este trabajo, en el cual se realizó una recolección de datos a través de las historias clínicas, de los protocolos quirúrgicos, de informes de anatomía patológica y en colaboración con diagnóstico por imagen y TGI para la colposcopía y las biopsias dirigidas. Como van a ver acá, tenemos los 4 casos que hemos estudiado en este tiempo, ¿sí? Más que nada van a ver, bueno, la edad de presentación de los pacientes, a qué edad le hicimos el diagnóstico y los tipos histológicos que tenían. En el caso 1 es una paciente de 38 años, la edad gestacional del diagnóstico fue a las 25 semanas. Cuando uno estudia, digamos, todos sus antecedentes, se observa que en el año 2021 ella tenía un PAP con un LSID. Esta paciente no realizó consultas posteriores de este diagnóstico, no realizó el seguimiento por TGI y llega a nosotros embarazada de 25 semanas con un tumor exofítico sangrante de 4 centímetros. Se realizan los estudios correspondientes para estadificación a través de la resonancia, una toma de biopsia, ¿sí? Se hace el diagnóstico, se le da la información a la paciente y la paciente decide no realizar más consultas. Ella no hace el control del embarazo, no decide realizar tratamiento y nos llega a nosotros con una hemorragia del segundo trimestre ya a las 32 semanas. Se estabiliza, se plantea en un equipo multidisciplinario la toma de conductas, la paciente mejora, se tiene que estabilizar un poco su estado hemodinámico previo y se realiza la cesárea a las 34 semanas. Se realizó una esterectomía
tipo C1 con linfadenectomía. Y en este informe anatomopatológico a posterior que recibimos, nos informa que tenía un tumor en un estadio 1B3, cuando previamente nosotros teníamos un estadio 1A2 por resonancia. Eh, entonces, bueno, a la paciente se le plantea digamos, el seguimiento y por lo tanto la instauración del tratamiento como fue la radioterapia, la quimioterapia y la braquiterapia en esta paciente. Un minuto. Ya mira, se está proyectando la diapositiva. Sí, sí, lo veo perfecto. Ok. Acá, bueno, se ve un poquito de las imágenes de la resonancia que se hicieron en el estadio inicial, o sea, cuando nosotros la contactamos a la paciente por primera vez, y luego la cirugía que se realizó, que se prefirió hacer una cirugía, como van a ver, una cesárea corporal, porque la paciente nos llegó a nosotros con un estadio mucho más avanzado del que se había diagnosticado al inicio. En seguimiento a largo plazo, el neonato no requirió neo, está en buena evolución y la paciente continúa con sus controles en el consultorio de oncoginecología. Y está muy bien la paciente. Un minuto, mira, ya mira, perdón. Dice en el chat que no se ve la pantalla, no está compartida la clase. ¿Puede ser? Sí, yo la estoy viendo perfecto. De hecho, veo que Bueno, dice caso 2, lo listo, que están listo. compartiendo. Bueno, ok. Bueno, el segundo caso fue el primero de este año, que fue el que incentivó todo este trabajo. Era una paciente de 31 años, en quinta gesta, 4 partos anteriores, que se hizo el diagnóstico a las 22 semanas ella consulta por una leucorrea y una fibromialgia escasa. Ella sí tenía un PAP previo de 2014 negativo. Ella, bueno, cuando la examinamos, encontramos la primera foto de la izquierda. Hicimos una colposcopía donde se veía una tumoración de 1,5 centímetros, sangrante. Se toma biopsia de la misma y se hace ese PAP que sale negativo del 22 de enero del 26. En esta biopsia, lo que nos informa es un carcinoma tipo escamoso. Se realiza también una resonancia magnética que nos informa una masa de 10,7 milímetros, confinada a cuello, sin evidencia de adenopatías y sí nos informa un ganglio ileoobturatriz izquierdo en específico. Con esto, esta paciente se estadifica como un estadio 1B1. Entonces, bueno, continuamos con los controles por obstetricia por embarazo de alto riesgo, por TGI. Para esta paciente vimos, como verán en la segunda imagen de la derecha, esto fue más o menos a las 30 semanas, que el tumor no había crecido, incluso aparentaba que había disminuido de tamaño con el tema de la biopsia. Y bueno, después esta paciente se programó con una cesárea a las 36 semanas con una cirugía radical con linfadenectomía. De ahí recibimos ayer la anatomopatología de esta paciente, que informa un adenocarcinoma moderadamente diferenciado y también informa un ganglio positivo de los 9 que se sacaron, pélvico derecho, a diferencia de la resonancia que informaba un ganglio en específico izquierdo. A esta paciente es por eso que le hemos solicitado una PTC para descartar extensión de la enfermedad. Y bueno, también su bebé está bien. A esta paciente también se le contó al principio la posibilidad de finalizar el embarazo y decidir por ella el tratamiento que quería hacer. Esta es la cirugía, que también se hizo una cesárea tipo corporal y la posterior cirugía radical. El caso 3 fue, bueno, el segundo caso que tuvimos este año. Una paciente de 27 años, tercera gesta, un parto, una B. Ella la diagnosticamos a las 22,3 semanas. También consultaba por fenitorragia. Y la primer colpo que hicimos en la imagen de la izquierda, donde vimos una tumoración de aproximadamente 6 centímetros que ocupaba la totalidad del cuello. También, bueno, al examen físico y se corroboró con la resonancia magnética que tenía el tercio superior de vagina infiltrada y que en resonancia sale lo de los ganglios pelvianos milimétricos muy específicos. Tanto la biopsia como la anatomía patológica final informaron un carcinoma escamoso poco diferenciado y con la resonancia se hizo la identificación de un 2B y un 13-1. Es esta paciente la que presentamos en un Ateneo con oncólogos, especialistas en embarazo de alto riesgo, neonatólogos, para decidir qué hacer con esta paciente, si hacer quimioterapia o no. Y ahí es donde nosotros presentamos muchas revistas y actualizaciones
donde se demostraba que se podían utilizar quimioterápicos durante el embarazo. Y bueno, y en decisión en conjunto se inició con esta paciente quimioterapia neoadyuvante con cisplatino. Se realizaron 2 sesiones de quimioterapia y se decidió la cesárea a las 34 semanas, ya que como podrán ver en la segunda imagen de la derecha, se vio que el tumor había aumentado de tamaño y como que había empeorado un poco el pronóstico. Nos recomendaron de oncología hacer la cesárea 3 semanas posteriores a la última sesión de quimio con cisplatino. Y bueno, actualmente la paciente posterior a la cesárea, que está a las 24 semanas, también algo muy importante es que se realizó monitoreo de vitalidad fetal posterior a las quimioterapias para corroborar que estuviera todo bien con la gesta y también tenía un ecocardio fetal dentro de límites acordes. De ella, bueno, ahí está lo de la quimioterapia, que es lo que obtuvimos de la revista, que bueno, que se podía utilizar cisplatino, carboplatina y paclitaxel, incluso demostraba que era mejor hacer más sesiones de quimio que una finalización más temprana, y que los riesgos eran de parto prematuro, RCIU, RPM y ototoxicidad con el cisplatino. Y bueno, y ahí está el monitoreo que realizamos. Y por último, el caso número 4 de este reporte es una paciente de 31 años de edad que se encontraba, bueno, como antecedentes ginecobstétricos en una quinta gesta, tenía 3 partos y una B previos, se encontraba cursando 32,6 semanas de gestación y cursa su internación por una genitorragia a la cual cuando la van a examinar, le van a hacer a la colposcopía, ¿no? Si bien no presentaba una lesión macroscópica en el examen inicial, se decide una toma de biopsia. Ella, como antecedente, tenía un PAP negativo del año anterior, que era de julio del 2024, un NIL, y la biopsia que arroja un resultado de un adenocarcinoma in situ. P16 positivo. Por lo cual, bueno, se decide la interrupción del embarazo con una cesárea a las 36 semanas, más una cirugía radical tipo A que se realizó el día 21 de abril. La paciente actualmente, bueno, la biopsia de la cirugía informaba una profundidad de invasión superficial de menos de 3 milímetros y el tamaño de la tumoración era superficial también de 4 centímetros. Eh, Así que, bueno, la paciente actualmente continúa sus controles por consultorios externos. Bueno, en nuestra experiencia, lo que tenemos como objetivo de nuestro trabajo es poder armonizar los protocolos oncológicos con los objetivos obstétricos para optimizar los resultados maternos perinatales, para que cuando tengamos otros casos, que ojalá cada vez hayan menos, podamos facilitar y hacerlo de una forma más rápida y efectiva. Y nuestro segundo objetivo es concientizar a los médicos, ginecólogos, para no postergar el examen físico y la colposcopía ante síntomas de hemorragia, independientemente de que la paciente tenga patologías previas negativas, incluso también leer bien el informe del PAP, cirugía, porque por ejemplo una de las pacientes sugería que tenía células inflamatorias y a pesar de que era negativo, repetirlo, tratar de repetirlo, y bueno, eso no se hizo. Y bueno, en segundo lugar también nada, esto de la limitación de las imágenes, para, por ejemplo, esto de que pasaba con el primer caso, de la discrepancia entre la resonancia magnética y la anatomopatología. Bueno, nuestras conclusiones finales de este trabajo es más que nada que el diagnóstico oportuno mediante el examen físico ginecológico en el control prenatal es la herramienta más poderosa, así también como digamos, lo hacemos en nuestra residencia a todas las pacientes que cursan una internación en el servicio de ginecología o de obstetricia, se tiene que ir con un PAP realizado y con un estudio de su PAP previo por si la paciente no está bien informada de lo mismo. Así evitamos llegar a los cánceres avanzados que estamos viendo. Y obviamente transformar lo que es un escenario de alta complejidad en uno con resultados perinatales y maternos más favorables. El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente, sabiendo la edad gestacional en la que se presenta y en el estadio que se encuentra.
Y bueno, en base a esto, saber que en etapas tempranas lo que podemos hacer es un tratamiento eh, más como una cirugía radical, como la que se dice en estos casos, con un seguimiento estricto. Y para estadios avanzados, no tenerle miedo a lo que es la quimioterapia, saber que es una posibilidad y siempre, obviamente, teniendo como principal consideración el deseo de la madre para saber si quiere continuar ese embarazo o no y qué tratamiento desea ella realizar. Y por otro lado, resaltar que el embarazo en sí no va a alterar la biología ni el pronóstico del tumor en comparación con una paciente no gestante. Eh, y lo otro es destacar el manejo y que la clave del éxito está en el manejo multidisciplinario, ¿sí? En este caso, bueno, en el último caso sobre todo, que fue la toma de biopsia por parte del servicio social, que se buscó a la paciente, se la citó 2 veces para dar el informe de la biopsia, el manejo oncoginecológico por parte de obstetricia también, del equipo de maternidad, de neonatología y de salud mental. Lo que siempre se apunta es a respetar el deseo de la paciente, pero bueno, sí resaltar esto, el manejo multidisciplinario de casos. Acá, bueno, lo que les dejamos es la bibliografía, de donde sacamos la revista, sobre todo para los quimioterápicos durante el embarazo y el tratamiento según el estadio del cáncer y del embarazo. Y nuestro equipo. Excelente, chicas. Muchas gracias. Les Ahí pido Alejandro. disculpas. Sí, Sí, era, perdón, que tengo un problema con la cámara. Quería destacar una presentación magnífica, realmente, no solamente por la claridad y cómo hicieron las exposiciones, sino también por la calidad de la presentación. Así es que mis felicitaciones por eso. Muy lindo trabajo, realmente. Es muy didáctico, muy interesante. Quería destacar también lo importante que es tener en un servicio, en un equipo, en nuestras provincias, eh, más allá que es una patología que se vuelve quizá menos frecuente, tener equipos que puedan dar solución, porque fijémonos que no solamente está lo multidisciplinario, que implica la decisión, el diagnóstico y la decisión o toma de decisiones que se fueron realizando, por supuesto, teniendo en cuenta la opinión de la madre, sino también el apoyo del servicio social y de otras estructuras del sistema de salud que permiten que estas pacientes, cuando son detectadas, puedan ser nuevamente atraídas al sistema para poder hacer los controles. Y antes de darle la palabra a Alejandro para que él revise un poco las preguntas que puedan surgir del público, me parece importante tener presente que probablemente en los próximos años, cuando se vaya haciendo más económico y más fácil utilizar la biología molecular para hacer pruebas de PCR para virus de HPV oncogénicos, me parece que vamos a tener una mejora todavía más grande en lo que es la detección precoz. El Papá Nicolau es el gold estándar que tenemos quizá en este momento, pero ya lo hemos visto, tiene sus fallas. El PAP sirve en la medida y en tanto y en cuanto, como estudio citológico, en la medida que se va repitiendo anualmente. El problema, cuando aparece una lesión oncológica en el cuello uterino, en general, si por una mala suerte o por una cuestión del destino en el año en donde eso se manifiesta no se detecta, seguramente sí se va a detectar en la siguiente. Entonces, y también tenemos que ser muy, de alguna manera, sobre todo en lo que es el servicio de salud pública, muy atentos al uso del Citobras para las menos frecuentes, pero también probables lesiones endocervicales, que también pertenecen a lo que es el cuello uterino. Y me parece importante que siempre estemos atentos a lo que es el avance diagnóstico, porque también en un futuro probablemente la inteligencia artificial colabore con las citologías para que ya, digamos, siempre hay una
variación entre operadores, entre citólogos que hacen diagnóstico, pero con la IA probablemente eso va a tender a ser una situación menos abierta, como que va a ser mucho más fácil detectar lo que el ojo humano a veces no detecta. Así es que bueno, Alejandro, te doy la palabra para que leas las preguntas. Bueno, procuren generar respuestas. Lo que se sabe, lo que no, no. Y bueno, nuevamente mis felicitaciones. Bien. Yo Gracias. también me uno a la felicitación para los presidentes acá que hemos estado presentes. Yo me considero el presidente 24, creo que es el que dice la especialidad. Pero ellos son los que han trabajado y la verdad que se llevan todos los laureles de ellos, ¿no? En primera instancia. Después, hay acá algunas preguntas que pueden estar originadas desde la presentación. Acá pregunta el doctor Russo, o Rizzo, creo que es, no está muy claro, Rizzo, que es cómo manejamos el tema de la parte legal. Es importante acá porque esto genera, cuando nosotros hacemos el ateneo y decidimos un tratamiento, que el tratamiento sea balanceado para un beneficio de la paciente y no que sea para un perjuicio del feto en este caso. Nosotros hemos tenido pacientes por arriba de las 20 semanas y tenemos todas las pacientes, incluso la que tuvo el estadio 2B, 13-1, después por resonancia, tuvimos el deseo muy fuerte, intenso por parte de las pacientes de seguir continuando. A pesar que a esa paciente le comentamos que teníamos un tratamiento enérgico, oncológico, ya sea con un esquema de Interlab y después quimio-reacción concurrente o quimio-reacción concurrente. Con respecto a lo legal, hay un consentimiento típico acá en el hospital que lo vamos mejorando de poco a poco, siempre nos va a faltar algo en la parte legal porque pero creo que los pacientes han entendido muy bien cuando se les explicó, se les firmó, la parte de oncología también tiene su consentimiento aparte. No hemos tenido, la verdad, ninguna pregunta que implique con fervor por parte de los pacientes, mirá, acá al paciente le ha pasado esto al feto, nada, porque la verdad que no hemos encontrado en el neonato o ya más allá del periodo neonatal problemas en la ascendencia, no son los niños, las niñas que han nacido, bueno, pero esto es una casuística que se ha dado en este año. Hay que explorarlo, año 26. Tenemos que ver en el tiempo si, por ejemplo, esta paciente que se le hizo cisplatino puede llegar a tener algún problema con respecto a la evolución. Pregunta a desarrollar en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver. Hay otra pregunta acá, si tuvimos complicaciones nosotros en la cirugía. Bueno, tengo que agregar algo al último caso que presentó la doctora Noelia Castro. Esta paciente tenía un carcinoma in situ. Había una resonancia que no mostraba nada, pero hay que atender un poco el aspecto colposcópico, que a veces el embarazo final, tardío, la colposcopía, no es tan fácil realizarla, los pliegues vaginales obstruyen la visión hacia el tumor. Si bien no tenía tumor, sí, nosotros nos hemos hecho el estudio del canal endocervical y la gente de resonancia, que cada vez, y esto voy a responder otra pregunta, se va ajustando el tema de la resonancia, porque tenemos que interaccionar con ellos. Nosotros les decimos, mira, quiero que veas acá, va él, y a veces modifican el informe. Si bien está muy informada la gente que hace resonancia magnética. Bueno, con respecto a ese caso, fue un estadio A1. Tenía el diagnóstico de carcinoma in situ, nosotros, bueno, hacemos gineco-onco, hicimos una exploración ganglionar y nos quedó un estadio A1. La paciente está ahora con una sobrevida y sin complicaciones porque hay una respuesta a una pregunta si tuvo complicación. No hubo complicación. Con respecto al Papa Nicolau, que hay una pregunta también. Bueno, el Papa Nicolau, eventualmente tenemos fallas por sí en las mujeres no embarazadas. En la mujer embarazada es complejo. Por ahí el PAP, la verdad, como dijeron acá los colegas, nosotros insistimos más que mirar la visión colposcópica, ¿sí? Ahí es donde está el punto, para los estadios iniciales, porque cuando hay un estadio avanzado, ponemos un espéculo y decimos acá está presente, ¿sí? Por un lado. Y después, no sé si hay otras preguntas. Decidir, acá hay una pregunta que es importante, no sé si habrá algún neonatólogo presente ahora acá. Las guías dicen 37 semanas, que hay que finalizarlo, ¿no? Pero también hay intercurrencias en el embarazo, porque empezás con un trabajo de parto pretérmino, las pacientes a veces no concurren en el momento que nosotros las citamos, entonces empiezan las complicaciones. Gracias a Dios, en las complicaciones o en las cosas que hemos estado observando para seguir la interrupción del embarazo han sucedido con la paciente internada, donde nosotros hemos podido motorizar el quirófano y poder intervenir y operar, ¿no? No hemos tenido complicaciones oncológicas en la paciente ni en el neonato, porque se hace 3 semanas después para evitar depresión hematológica en el feto,
y en la madre, por supuesto, procesos infecciosos, ¿no? Que le pondría una neutropenia. No sé, mira, estoy tratando de responder otras preguntas. Más que nada, no sé si habrá otro. Mira, hay un experto ahí que me gustaría que hagan participar, que es el doctor Castro Nesim, es del Hospital Pena. ¿Sí? Yo no sé si él está, porque él trabajó con el doctor Vidorreta, hoy últimamente ya no está presente, pero si ustedes quieren a mí le hacer presentar al doctor Castro, y si está presente, yo le pediría, porque nos conocemos, a ver si él puede agregar, porque él preguntó el tema de la resonancia. Repito, el tema de la resonancia cada vez más se va poniendo más fino. Estamos construyendo eso, porque discutimos con la gente. O sea, no son todos los que informan los mismos profesionales que informan. Entonces, mientras más entusiasmo le ponen al informe, interaccionamos y decimos, mira, nos parece esto, le mandamos los datos clínicos, entonces se va afinando. Por eso puede haber una discordancia entre lo que informa la resonancia y los hallazgos patológicos. Bien, Alejandro, ahí estamos desmuteando a Ernesto Castro Nesim. Sí. No Ahí sé si ya está está presente, doctor. como anfitrión, ahí ya puede hablar. Bueno, ante todo, muy buen día a todos. Quiero felicitarlos por la presentación. El tema de cáncer de cuello y embarazo es un tema sumamente complejo, tal como ustedes lo han presentado. Requiere de la interacción de múltiples especialistas, ¿no? No solamente de la parte psicológica, sino de la parte neonatológica, por supuesto, de la parte obstétrica, ¿no? Y bueno, yo desgraciadamente ya me jubilé hace 3 años del hospital, así que no estoy viendo los casos con la frecuencia con que los solíamos ver, ¿no? Y bueno, básicamente lo que les quiero decir es que nosotros hemos estado usando mucho, hasta que me jubilé, la neoadyuvancia en las pacientes embarazadas con cáncer de cuello, ¿no? El esquema que usábamos era el platino, cisplatino, paclitaxel, cada tres semanas, con muy buenas respuestas, ¿no? Respuestas mayores del 50% y muy pocas pacientes con enfermedad estable, o sea, que no hayan progresado, que hayan quedado en su mismo estadio, que hayan progresado. Pero bueno, las indicaciones son muy claras, tal como ustedes lo dijeron. Sí me gustaría aclarar dos cosas que sí muy importantes, que es durante el seguimiento del embarazo, que hay que cuidar mucho ese cuello, porque un cuello con cáncer, con el cáncer es más propenso a las infecciones, a las coriomionitis, etcétera, y por lo tanto tiene que estar muy bien cuidado toda la parte con profilaxis antibiótica, eventualmente la parte cervical, ¿no? Bueno, si alguien quiere aclarar algo más, estoy a su disposición. Hay una pregunta acá, que creo que es una consulta, me parece, ¿no? No sé cómo estamos con el tiempo, Yamila. No, estamos bien. Ah, Podemos la extendernos pregunta unos es, minutos. ¿cómo decidir el momento en base al riesgo-beneficio materno-fetal? Lo hace la doctora, no, doctor, Cristian Conti. Casa, ¿Conti? Sioni. No sé de qué sector está, o qué provincia. Con un estadio 2B, ¿sí? Y 31 semanas. Acá estamos cerca, nosotros, acá particularmente hemos tenido una paciente que ha hecho neoadjuvncia. El doctor Castro decía recién, sí, agregar paquitacer, platino, o platino y paquitacer, o cisplatino. A veces no es simple decidir en forma lineal, decirle a oncología, quiero que me hagas este esquema. Es difícil. Cuando me dijeron que iban a hacer cisplatino, para mí fue un gol de media cancha y de espalda, porque a lo mejor no querían hacer quimioterapia. No era fácil decidir eso, a veces, porque bueno, hay cosas puntuales, pero no viene al caso. Eh, con respecto al estadio 2B, 31 semanas, si tuviéramos la misma percepción de nuestra paciente acá, yo creo que la paciente querría, ¿sí?, seguir el embarazo, y ahí estamos justo para hacer que debería un solo ciclo de quimioterapia, porque hasta las 35 semanas las guías, ¿sí?, hoy recomiendan hacer, en este caso sería un ciclo, y eventualmente, cuando esté en la madurez fetal, poder realizar la cesárea y luego continuar, ¿sí?, con un tratamiento, ya sea por la vertiente del Interlaz, ¿sí?, que es un esquema de quimioterapia de inducción más quimioradiación concurrente o quimioradiación concurrente. No sé si he aclarado un poco la pregunta. No sé si yo no veo acá otras preguntas. Centinela dice, ¿se puede realizar? Mira, en relación a Centinela no hay, a ver,
la casuística de cáncer de cuello uterino en el embarazo es poco frecuente. ¿Sí? Y segundo, por ejemplo, las resonancias magnéticas acá en el hospital las hacen sin contraste. ¿Sí? Tienen otra forma de poder modular y ver y mostrarnos cosas. Y nosotros también, ojo, pues el doctor Castro, seguro que, porque venimos más o menos de la misma escuela de clínica, ¿sí? Tenemos que examinar a la paciente. Si bien el examen ginecológico no es fácil en la mujer embarazada, ¿eh? No es fácil. Entonces, es una conjunción, y como dijeron al principio, que es un desafío, atender a una paciente. ¿Sí? Y entonces, con respecto al centinela, por lo generalmente no, de lo que yo he leído no hay experiencia, ya sea con azul, con Platinum Blue o indocyanina, tampoco hay. Por lo generalmente no lo hacemos, ¿sí? No hacemos centinela acá en otras patologías fuera del embarazo, pero no está recomendado, por lo pronto sí, en el cáncer de cuello uterino y embarazo al realizar esterectomía radical. No sé si hay otra, la esterectomía intracesárea no genera complicaciones. Bueno, acá esta es una pregunta muy linda, porque me encanta para responderla. Tiene mucho que ver, y creo que muchos de los que hacen este cáncer ginecológico, la esterectomía radical, ¿sí? Que cada vez ahora, con algunos estudios se hace en forma, digamos, laparotómica, ¿sí? Actualmente, verá el tiempo así si lo vamos a hacer laparoscópico o no. La esterectomía radical, en mi concepto, y lo voy a hacer colaborativo al doctor Carlos Reyes, que es el equipo con el cual operamos, nos resulta quizá más sensible que a una cirugía de una esterectomía radical de una paciente no embarazada. La laxitud que generan los tejidos nos ofrece mayor posibilidad de ir al parámetro y desplazar el uretra. Ahora, miremos un poquito, no es tan así. La parte vascular no es el mismo diámetro de los vasos que encontramos, ya sea en lo que es infundíbulo, lo que es en la periuterina, lo que son en las venas pelvianas, ya sea en la ortogástrica. Hay que tener mucho cuidado con el tema del sangrado, ¿no? Porque estamos buscando nosotros una buena atención para la madre y un feto en condiciones óptimas. A veces la cirugía puede generar, digamos, complicaciones. No hemos tenido complicaciones importantes intraoperatorias y postoperatorias. No sé si contesto la pregunta para quien la escribió acá en el chat. Bueno, mira, no encontramos más preguntas. La verdad que es 12:44, hasta las 3 estamos. ¿No mira? Hola. Estamos bien. Sí, mira, yo quiero agregar a esto la importancia, y esto tiene que ser un poco, creo que vos lo habías referido, doctora Chagar, es que es la participación y el esmero que pone la residencia para esto. Este es un tema puntual, muy poco frecuente, pero que genera mucha ansiedad por parte de los médicos, por la parte legal, por la parte de las complicaciones, por parte familiar, por parte psicológica. Pero la residencia acá, por lo menos en el hospital, hacen clases, ¿sí? Hay un cronograma anual, ¿sí? Se han presentado muchos de los residentes a rendir en FACO regional, la mayoría aprobó, creo que todos. Eso es muy importante destacar para todas las residencias del país, que se incentiven a presentar las cosas que tienen en sus lugares de trabajo, ¿no? Porque ahora tenemos en agosto, ¿sí? 6 de agosto, la reunión de AGO, ¿sí? En Córdoba, donde se va a hacer una parte, ¿viste? De práctica de la parte digestiva y todo, pero esto es puramente para ginecología oncológica y está invitado la mayoría de los ginecólogos y todo, ¿no? Pero la residencia es importante, sí, incentivar para que presente casos de este tipo y que no sean oncológicos también. Y bueno, y para terminar, lo último que voy a decir, en San Juan tenemos un problema serio con el cáncer de cuello uterino, y yo creo que el doctor Castro tampoco me va a desmentir, que en el conurbano de provincia de Buenos Aires también, bueno, en Buenos Aires, tenemos un problema serio porque tenemos mayor incidencia de cáncer de cuello uterino avanzado, ¿sí? Donde la herramienta que nos enseñaron nosotros, el profesor Sal, el doctor Di Paola, muchos profesores, el doctor que no está así, su compañero, el doctor Nassim, digamos, nos fomentaron la cirugía como primera herramienta. Si bien ahora hay limitantes, si tenés un tumor chico y un ganglio positivo, poco como que no la vas a hacer por una cuestión legal, bueno, hay que medir las cosas. Pero tenemos un problema serio acá, ¿sí? El gobierno tiene que ponerse, ¿sí? Atender estas cosas, que no es de ahora, ya viene de hace tiempo. Y bueno, si tenemos muchos cánceres de cuello uterino avanzado, gracias a Dios que nosotros tenemos un solo caso avanzado en embarazo. Tenemos la mayoría han sido quirúrgicos y ojo, no hemos hecho radioterapia. Y por ahora no tenemos complicaciones. Hemos tenido complicaciones en otras esterectomías radicales fuera del embarazo y las tenemos, ¿sí? Acá no somos Messi y creo que ni Julián Álvarez, ¿sí?
capaz que somos Acuña, por Oh, decir, que estamos fuera del mundial. de lo Bueno, pero importante creo que que se es hace. que la residencia, o- para no pisarnos, te escucho, no, no hay ningún problema. No, no, yo estoy en silencio. Ok, Doctor, la palabra entonces, me parece muy importante. no se escucha, doc. Martín, te muteaste. Ok, hablo entonces. Lo que decía era, me parece muy importante lo que afirmabas de la residencia, porque eso se tiene que saber el esfuerzo docente que se hace en cada unidad de formación. Hay que animarse a presentar, como hicieron hoy, hay que animarse a participar en los congresos, en los que se pueden, por supuesto, porque cuando nos quedan demasiado lejos, para los residentes es algo caro viajar y se entiende. Y también el segundo punto es el tema de la acción del gobierno, ¿no? El tema de las nuevas tecnologías, como yo mencionaba recién de la PCR, no tanto para, no lo decía específicamente para la mujer embarazada, sí lo estaba afirmando para lo que es la prevención de el cáncer de cuello uterino, pero yéndonos más allá. Porque van a aparecer también en cáncer de mama, seguramente, en el futuro, otras tecnologías que nos van a permitir sospechar fuertemente que se va a instalar un cáncer de mama incluso antes de tener imágenes. Todo eso va a ir cambiando la geografía o podría cambiar la geografía de la detección del cáncer y por supuesto la acción, o sea, no llegar a una embarazada con cáncer de cuello, sino que para eso es fundamental lo que vos decías, el compromiso de los gobiernos en implementar todo esto, en trabajar en la cultura, en la comunicación de nuestras poblaciones para que estos flagelos de salud vayan desapareciendo, ¿no? Una cosita más puedo agregar, Martín. Mira, Sí, claro, sí, 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 sí. yo soy el coordinador porque hago gineco-onco, pero cuando me inscribí como jefe presidente, no soy el jefe presidente. Acá la que tengo al lado abrazando es la doctora Luz Cumines, que es la jefe presidente, la que motoriza todo, que no es fácil, donde tenemos un montón de pacientes internados con otras cosas. Y ella está, digamos, es un Armani con una mezcla de Beltrán, con una mezcla de Disney. Está atacando los penales de todos lados, ¿no? Entonces, quiero acá porque ella no está y bueno, y es una que vamos a agregar porque también ha trabajado con cada paciente, ¿sí? En la organización del quirófano, que no es fácil, bueno. Y quiero darle la palabra a las que han sido disertantes porque son las estrellas, son las residencias. Si quieren decir unas palabras. Por Valentina. supuesto, sí, sí. Bueno, nada, para mí la verdad que ha sido muy importante porque he podido conocer a estas pacientes de primera instancia y, y como dije al principio, es una patología que más allá del nivel médico, la parte ética y emocional es muy fuerte. Así que, bueno, la verdad que se dio todo para estudiar y para ponerse para ver cuál era el mejor tratamiento para estas pacientes que tenían una decisión muy fuerte de continuar su embarazo, pero a la vez de preservar su salud porque tenían otros hijos a los cuales cuidar y llegar a su casa. Así que, bueno, ha sido muy lindo. Y también, bueno, agradecer al doctor Sosa y doctor Redes, que son el equipo de este hospital en cuanto a gineco-onco, que me han enseñado muchísimo. Y también a la doctora Fernández Marisol, que es especialista en TGI y también ha sido estas pacientes en alto riesgo que también, bueno, me he ido informando de otros casos que hemos tenido, que ojalá les pudiera decir que son solo estos 4 casos, pero no, tenemos más casos en el hospital, que seguimos recolectando información para seguir presentando trabajo y poder cada vez facilitar el manejo y el tratamiento de estas pacientes para que tengan el mejor proceso curativo y que puedan realizar sus deseos. ¿No? Sí, yo principalmente, bueno, agradecer al doctor Sosa, que fue quien impulsó y animó la presentación de este trabajo. Bueno, Residencia hace muchos trabajos, muchas clases, todo permanentemente, pero bueno, son pocas las veces que uno se anima como a presentarlos oficialmente. Este yo creo que es una de las primeras veces que... Así que bueno, muchas gracias. Por el acompañamiento y bueno, por los profesionales que nos han ido enseñando a lo largo
de todo el proceso. Particularmente, bueno, con Micaela somos ya del último año de la residencia y bueno, hemos tenido esta posibilidad de vivir más de cerca durante estos 4 años los diagnósticos en las pacientes. Y bueno, si bien estos son los casos de los cuales tenemos más información, siempre han habido, tenemos mucha casuística de cáncer de cuello uterino, tristemente, pero bueno, está bueno que se empiece a estudiar más bueno, para poder ayudar más pacientes. Micaela. Y bueno, desde mi parte, bueno, agradecer a todos los dos que nos proponen estos desafíos, porque son desafíos donde más allá que uno va a presentar un caso, estudia a fondo cada paciente, en mi caso con la paciente Nobles, que yo la sigo desde el inicio, poder estudiar cómo se manejaron en otros servicios de salud, que son, por ejemplo, acá en el interior, en los centros de salud, que por ahí eso no lo hacemos normalmente, pero bueno, investigar como un poquito más a fondo qué pasó, por qué llegó con un cáncer avanzado, cuáles eran sus PAP previos. Y bueno, todo eso obviamente fue impulsado gracias a poder presentar este estudio, a tener, digamos, esta oportunidad. También gracias a todos los que nos formaron, que siempre nos enseñan, digamos, de la mejor manera para poder brindar lo mejor a los pacientes. Y bueno, nada, ya terminando la residencia, pero muy contenta con todos los trabajos realizados. Mira, en honor al tiempo todavía tenemos 8 o 7 minutos, porque no, pero la verdad, tenemos acá a la doctora Cumine, también quiere decir unas palabras, porque ella es jefe residente de la que está más cerca de los residentes. Bueno, buen día. Mi nombre es Luz Cumín, soy actualmente la jefa de residentes de los chicos. Tengo una coequiper, pero justo no está en este momento. Y nada, la verdad que me parece buenísimo que los chicos se empiecen a animar. Yo participé de congreso FASGO, presenté trabajos, participé de la Olimpiada FASGO, así que nada, me parece excelente la iniciativa que hayan podido hacer, que se hayan animado, que pierdan el temor al público, a hablar delante de personas, a exponer. Y sobre todo lo que me parece más importante es que las chicas que ya están en 4 años ya están a nada de salir y que no se pierdan en el consultorio la práctica diaria de mirar el cuello de la paciente embarazada, porque es fundamental. A veces uno cuando está en el consultorio tiene una herida llena y tiene que tener una paciente detrás de otra, tratando que las demás no esperen y se concentran en los estudios del embarazo, lo que tiene que pedir trimestre a trimestre y el PAP siempre queda inútil. O directamente no se hace y nos encontramos con pacientes que tienen muchas gestas y nunca se han hecho un PAP. Entonces, más allá del trabajo y de hacerlo como actividad académica, que a ellas les quede la enseñanza, que después van a ser las responsables y los controles de sus pacientes. Y salta cuando no se hizo y cuando se llega tarde. Así que nada, que les quede eso, porque es sumamente importante para la vida de las mujeres y para que no haya más niños huérfanos, como dice nuestro jefe de servicio. Se mueren muchas pacientes jóvenes que están niños chiquitos, así que eso es lo que les quiero dejar. Bueno, un poco para agregar, Yamila, yo creo que lo voy a decir porque estamos hablando desde acá, ¿viste? San Juan está presente, ¿sí? En todo, bueno, como hay una comunicación nacional acá, por toda la residencia está presente, ¿no? Y bueno, podemos compartir experiencia, no tenemos problema en dialogar, hablar desde nuestros conocimientos, de lo que podamos, de lo que leemos y después la experiencia que se desarrolla, porque la experiencia es fundamental. No es simple tener 4 casos de cáncer de embarazo, ¿sí? En tan poco tiempo. Y entonces estamos atentos a las preguntas, más allá de las que hicieron en el chat, está en el correo, no sé, bueno, creo que esto se difunde, ¿no, Yamila? Y se puede interaccionar con gente, y bueno, toda la gente que está presente, que pueda agregar algo, lo puede agregar. Nosotros hemos contestado las preguntas, las que más tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, quiero que diga, ¿qué significa San Juan presente? Que estamos abiertos, ¿sí? A las posibles preguntas, eventualmente las respuestas. Si la tenemos, la damos, si no la tenemos, la investigamos. Excelente, No, Alejandro, muchas gracias. perdón, Yami, que te pisé. Vale. Gracias, Ale. Ya vamos a tener que ir cerrando. Sí, quiero decirles 2 cosas. La primera, así como ustedes están participando y varias residencias ya han participado en los Ateneo País, les pedimos también
también que cuando se vayan produciendo los próximos Ateneos también estén presentes. Eso hace que esto se pueda mantener en el tiempo. No somos un canal de YouTube, por lo tanto no les pedimos suscripción ni un dedo para arriba, pero para nosotros, para poder seguir con este proyecto, necesitamos presencia de residentes a lo largo del tiempo. Segundo, que quienes todavía no han presentado y están ahora escuchando, se animen, que tomen como inspiradoras las palabras que decía nuestra colega recién, con el objeto de ver la presencia de otras residencias a lo largo de este y del año que viene. Y finalmente, y ya con esto termino y damos por cerrado, hay una actividad en el Congreso, en la parte presencial del Congreso de Santiago del Estero, que va a ser el día jueves. Es una actividad que se llama Desafiando al Maestro. Nuestra intención, prima facie, es seleccionar o invitar a algunos de los casos clínicos que hemos tenido en estos Ateneos país, que puedan presentarse como, digamos, caso para discutir con maestros. Así que nosotros vamos a seguirles informando desde el área de comunicación de FASGO y de la escuela cómo vamos a implementar esto y de alguna manera esperamos contar con ustedes, no solamente con el equipo que presentó hoy, sino con todos, incluso alguien más que desee presentar también lo va a poder hacer, o sea, vamos a procurar ser amplios en ese sentido. Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo la presencia y les mando un abrazo federal a todos ustedes. Martín, mira, tenemos en un chat un saludo, tremendo evento, saludo desde Concepción, Chile, o sea, hemos pasado la cordillera. Muy bien. Y también va a quedar abierto a nuestros Perú colegas también, de... Chile, de Perú también, en Perú hay mucha casuística, Sí, ahí. Está bien, listo. sí, sí. Supimos tener de Bolivia y de Uruguay, así que sí, quedan invitados los colegas residentes o en formación de otros lugares. Bueno, Excelente. Gracias, Alejandro, por tu tiempo, por tu predisposición. Gracias a las médicas. Me sumo a los agradecimientos de Martín y muchas gracias, Ernesto, también por tu intervención. Cualquier residencia que quiera participar es bienvenida, nos escriben y agendamos. Invito también a la residencia de San Juan en caso de que quieran volver a presentar otro caso clínico, más que bienvenidos. Muchas gracias de nuevo por la presentación. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en un próximo encuentro de Ateneo País. Que tengan un excelente día. buenas. Por ellas.